estuviste bebiendo toda la noche. Tengo motivos para hacerlo, ¿no? Pues no, porque tú eres una dama. ¿De qué demonios me sirve ser dama? A tu hijo no le gustan las damas. Él me dejó por una fea. Hijo, es que yo te desconozco. Una buena persona no anda destruyendo vidas y huyendo como un cobarde. Si algo le pasa a Marcela, es tu responsabilidad. Sigo teniendo la esperanza de que me perdones. Tú sí serías capaz de perdonarme si te enteras que me fui infiel. ¿Me fuiste infiel? ¿Con quién? Ricardo Calderón. Marcela me dijo que ustedes dos eran amantes. ¿Es cierto? ¿Te acostaste con ella? Marcela no te engañaría ni conmigo ni con nadie, Armando. Eso que yo te digo nunca pasó. Es increíble que pienses algo así de mí, Armando. Le dije lo que había pasado entre tú y yo. Yo también pienso que lo mejor es que todos sepan la verdad. ¿Te volviste loco? Lo que pasó entre tú y yo es el peor error de mi vida. Quiero la verdad. Hablé con Ricardo. Ya lo sé todo. No sé de qué me estás hablando. Tú anoche fuiste a mi casa porque yo no me acuerdo. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Fui a tu casa y me dijiste que habías tenido algo con él. ¿Yo? ¿Con Ricardo? ¿Cómo crees? Mira, si yo hubiera querido serte infiel alguna vez, lo habría hecho con alguien más, no con Ricardo. Por favor, es como mi hermano. Sí, lo mismo me dijo él. Negó que hubiera existido algo entre ustedes dos. Porque no pasó nada. Además, si hubiera pasado, ¿qué? Creo que no tienes moral para reclamarme nada. No, claro que no. Solamente quería aclarar las cosas. Ya. Si tanto te interesa aclarar las cosas, entra en internet y aclárale a todo el mundo eso de la mujer misteriosa que anda por ahí. Mira. ¿Se puede saber qué hacías en la oficina de mi ex jefe? ¿Qué se te perdió por ahí? Hello. Yo no tengo por qué darte explicaciones de nada. Pero te las voy a dar. Estaba ahí porque Roberto me lo encargó, porque hoy va a venir el nuevo alto ejecutivo del... Bueno, de whatever, no importa, da lo mismo. El punto es que tú te vas a encargar de Roberto y yo me voy a encargar del nuevo ejecutivo. Ay, no manches. Ay, sí está bien parada. Ahora nada más eso me falta. Que tú a mí me des órdenes y no, muchachita. No, chulita, porque tú eres una simple, llana y vulgar secretaria. Yo nada más recibo órdenes de mis jefes. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí que no me estoy enterando, manita? Mana, qué bueno que llegaste. Pues fíjate que resulta ser que el día de hoy va a venir un alto ejecutivo de finanzas. ¿Y qué? ¿Quién es? ¿Cómo se llama o qué? Ay, no me toques, no sé. Y si supiera, no se los diría. ¡Oh! ¡Gusano, rastrero, maldito, qué haces aquí! ¿Qué? ¿Nicolás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Vienes por más o qué? A ver, chicas, contengan sus ímpetus. Esperen, porque yo ahorita... Apareció Nicolás Ramos. Bienvenido a B&M. Armando me ha dicho tanto de ti. Qué bonito. Gracias. ¿Cómo que bienvenido? Claro, hay que darle un gran, cordial bienvenida a nuestro nuevo ejecutivo de finanzas de nuestra compañía hermana Bar. Sí, señores. Y les presento a un profesional en las ciencias administrativas. Mr. Ramos, le presento a parte del equipo administrativo de B&M. Oh my God, your resume, your curriculum, it's insane. It's crazy. Come on, let's talk about it. I can't believe it. Excuse me. Don't worry about them. Come on, man. Oh my God, I can't even believe it. ¿Por qué no me besas? Se llama Iniciativa, señorita Beatriz Rincón. Las mujeres de este siglo la tienen. Así que si quiere un beso, búsquelo. Iniciativa.
Betty. Mi Betty. ¿Dónde estarás? New York's elite class still in shock for the sudden cancellation of what promised to be the wedding of the year. Rumors alluding that a suspicious woman is responsible for this turn of events. Ay, no. ¿Eres tú, Betty? I'm so sorry. Perdón, Betty, no quería asustarte. Es que me ha parecido reconocerte. ¿Cómo estás? Bien. Supongo que vas a Wynwood, ¿no? A coordinar mi desfile. ¿Por qué no te llevo? Mira, tengo el coche aquí y conozco un camino mucho más rápido. No, es que yo voy a pedir taxi. Pues lo cancelas. Y no te puedes negar, que para eso están los amigos, para ayudarse. ¿Segura? ¡Vamos! ¡Chup, chup! ¡Venga! Chup, chup. ¡Para Wynwood! ¿Dónde está Betty? No sé nada de Betty, señor Armando. Yo le he llamado muchísimas veces, pero ella no contesta. Además, ha estado súper inactiva en las redes sociales. ¿Dónde está Betty? Pues la última vez que la vi fue cuando la señorita Marcela la corrió y casi le pega. Bueno, no de que pegarle, sino de que la señorita Marcela estaba muy enojada y ya. ¿Dónde está Betty? Pues, ahora sí que desde que la corrieron, no. Digo, desde que le terminaron ustedes su contrato, no se ha reportado con nosotras. ¿Dónde está Betty? Yo no sé. Yo no sé nada, señor Armando, si yo ni siquiera estaba aquí cuando ella se fue. Qué lástima lo de Betty, ¿no? Porque ella era muy buena trabajadora y buena muchacha también. ¿Dónde está Betty? Yo no sé, pero tengo mis teorías. Ay, señor Armando, usted no quería que se fuera ella, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted está preocupado por Betty, nosotros también. Mire, aquí entre nos, ¿por qué la despidieron? Eso no fue por algo del trabajo. A mí me puede contar. Yo no le digo a nadie. Mire, yo sé cómo ser la más calladita del pelotón. Gracias, Berta. Se puede retirar. No me va a contar. Vamos, la situación es lo siguiente. B&M no tiene liquidez para pagar a Anderson, ni tampoco para pagar la nómina de los empleados. Ahora bien, entiendo que Bar se creó para protegernos en esta situación. Bueno, sí y no, don Roberto, porque, bueno, es que su hijo se encargó de rebasar el límite de préstamos. Que cualquiera en sus 5 sentidos, pues, ya no habría recurrido a Bar, ¿verdad? Ya, ni siquiera en esta situación. Bien, entonces estoy atado de manos. ¿Cómo voy a salir de esto si no tengo dinero para pagar estos compromisos? Ay, señor Roberto, bueno, que si usted me autoriza ese préstamo y me lo ordena, pues yo lo hago con muchísimo gusto. Solo quiero que esté consciente de una cosa, que estaríamos usando parte del capital de Bar, porque nuestras ganancias, pues ya parte nos las gastamos en pagar préstamos que pidió su hijo Armando. Bien, y Bar sigue estable. Sí, mientras no haya fluctuación en la bolsa, creo que podemos estar a salvo. Digo que si en el mercado se les ocurre estornudar, ahí estaríamos corriendo el riesgo. Por supuesto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a correr el riesgo. Adelante con el préstamo. Perfecto. Nada más fírmeme aquí. Sí, adelante. ¿Qué tal, Sofía? Don Roberto, yo quería ver si usted me puede permitir ya no regresar en la tarde. Es que fíjese que tengo un familiar en el hospital. Sí, está bien. ¿Es algo grave? Pues digamos que se le cayó el mundo encima y que sobrevivió de milagro. Por favor, adelante. Gracias. Fírmeme aquí nomás, ¿sí? Espérame con este tema. Sí. Rapidito nomás. Ay, no despierta. Pues ya escuchaste lo que dijo el doctor. Lo operaron ayer y lo tienen sedado. Lo bueno es que no tiene ningún daño cerebral. Aparte está estable y está mejorando. En cualquier momento despierta. Pues sí, pero lo que me preocupa es que va a despertar y no va a encontrar a la zorra inmunda. Míralo, está despertando. Efraín. Efraín.
pasó? Pues te nos caíste de una cloaca de 16 pies de altura. ¿Tanto? Sí. ¿Y cómo no me maté? Pues es que estabas de suerte, compadre. ¿Suerte? No, pues no me ayudes, compadre. Tranquilo. Ay. Tranquilo, no te muevas, todo está bien. Ay. ¿Qué? ¡Mi pierna! Ay, no. ¿Qué le pasó a mi pierna? No, tranquilo, todo está bien. Espérame, es que se te rompió en unos cuantos pedazos. Pero espérate, el doctor dijo que con una terapia vas a salir bien y con buena voluntad. Tranquilo, por favor. No te pongas mal, tranquilo. Ay, mi amor. Tranquilo. Qué terrible, mi amor. Qué terrible. Oh. No es tan terrible porque estás aquí, porque no te moriste. No, pues sí, ¿verdad? Hubiera dejado a mis hijos huérfanos y a ti viuda. ¿Y qué hubieras hecho sin mí, mi vida? Pobrecita. Pobrecita. Efraín, ya no tarda en venir Jenny. ¿Cuál Jenny? ¿Cómo que cuál Jenny? ¿Tu Jenny? ¿Tu novia? ¿Novia? Sí. ¿Cómo voy a tener novia? ¿Por qué no ves que soy un hombre casado? No le hagas caso a mi vida. El compadre que para hacerme sentir bien está haciendo chistecitos. Pero no conozco a ninguna Jenny. Y aunque la conociera, pues ¿cómo voy a tener una novia? Sí, yo te amo a ti, Sofía. Te amo a ti, mi vida. ¿A mí? Sofía, te amo, mi amor, te amo. Vamos a ver qué escondía Betty, chica. V&M Financial Report. V&M Financial Report 1, V&M Financial Report 2. ¿Y esto qué es? My Diary. El diario de Betty, chica, qué belleza. Vamos a ver si me entero que te traías entre manos, Beatriz Rincón. Que gárgola sí eres, pero tonta no. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.